Julito Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Señores, buenos días. Rafael Grullón, Energía TV. Buenos días. Buenos días, Julito. Quiero leerte algo que, aunque no vinieron directamente, pues apareció en la prensa, está en el listín del día 25 de julio. El señor director ejecutivo de los generadores, la industria, dice: se fue la luz. Es la expresión popular más simbólica de la frustración que genera la ausencia inesperada del servicio eléctrico. En la República Dominicana los apagones o racionamientos eléctricos obedecen a una lógica fundamentada más en aspectos administrativos y financieros que técnicos. El déficit financiero que acarrean las empresas distribuidoras de electricidad, EDES, es la razón fundamental por la que diariamente son programados cortes eléctricos en varios circuitos a nivel nacional. Las pérdidas técnicas como no técnicas, así como el subsidio a la tarifa, provocan que las sedes no recauden mensualmente la cantidad de dinero suficiente para cumplir sus compromisos, hacer inversiones y mantener la sostenibilidad financiera del sector. Esto es largo, pero con esto yo creo que de este artículo no más preguntas, señor magistrado. En otro, el 18 anteriormente. Pero eso también, lo mismo. No. ¿De qué eso que usted va a No. leer? Eso que usted va a leer ahora, ¿de qué? Esto es del 18. ¿Pero de qué? ¿Del sector eléctrico? Sí, bueno, de sí, seguro, de Milton también. Sigue. De Milton Morrison. Parece ser Milton que ya está escribiendo. Parece ser que ya es parte de la creencia popular de que la tarifa eléctrica en la República Dominicana es la más cara del mundo. Contradecir dicha información basándose en datos estadísticos reales y actualizados y lograr convencer a los consumidores es una de las tareas más difíciles en un país donde el servicio eléctrico es precario y de baja calidad. La tarifa eléctrica en un sistema eléctrico regulado se define a partir de tomar en cuenta las variables de costos que implican los subsistemas de generación, transmisión, distribución y comercialización. Lo recomendable es que las tarifas eléctricas reflejaran los costos en que se incurre para cada usuario, para que cada usuario reciba la electricidad tal como lo manda la Ley General de Electricidad cuando se refiere a tarifa técnica. Mire, los españoles tienen un trabalengua jurídico. ¿Qué dice? Que yo lo cito. Ellos dicen: la causa de la causa es la causa del mal causado. La causa de la causa es el mal del mal, es la causa del mal causado. Es decir, buscar la causa de la situación del problema eléctrico en una sola faceta es erróneo. Pero no la busquen una, él habla de tres cosas. No, desde un punto de vista, es que hay varios puntos de vista. Está el punto de vista de la sede, está el punto de vista de la CDE. No nada con él, ¿verdad? ¿Con quién? Con él. Claro, nosotros vamos a tener una sola diferencia. ¿Cuál es? Bueno, de que el problema no es solo de gestión, que también es de generación. Esa es la única diferencia. Después todos estamos de acuerdo para que esto se arregle. Mire, y usted bailó salsa de aquellos tiempos. No, yo no bailo mucho, no. ¿Usted cree que Héctor Lavoe superó a Marc Anthony? No puedo decirte, pero felicito a Gómez Díaz por su aniversario. Además lo vi como que estaba medio candidato ahí levantando los brazos. No sé si fue aniversario de Telemicro o el lanzamiento de la solamente candidatura cantó dos canciones. Juan Ramón. Dos canciones. ¿Cuál? Es que ya un artista a ese nivel no puede transmitir eso en vivo porque después viene la comercialización de todo eso. En YouTube, en empaquetamiento de la televisión, en la venta. Y la gente tiene que entender eso. Mire, yo creo que como tenemos la oportunidad de los martes de decir algunas cosas, yo creo que los vinchos se equivocaron. El código de periodismo, ¿no? del periódico El País dice: usted no puede anunciar en un periódico que mañana usted va a publicar tal o cual cosa, porque usted no sabe lo que va a suceder mañana. Entonces yo creo que los hinchos cometieron un error
en anunciar con tiempo, en predisponer de que sería, ¿no?, de la alianza, porque una alianza en el país tiene sobre cuántos puntos dos partidos pueden ir a una alianza para resolver los problemas nacionales, son muchos. Entonces el problema haitiano es uno solo. Y otra cosa que queremos... Yo te quiero decir algo con respecto a los bichos. Una vez yo saqué un periódico escrito y fui donde Brinio Rafael Díaz, en entonces manejaba la publicidad de la tabacalera de la época. En esa época la tabacalera había decidido relanzar el cigarrillo Hollywood. Y como medio se mandó un vendedor a donde Brinio decirle que el periódico Caña Brava solicitaba que lo incluyan en el presupuesto de medios, porque le llevamos un estudio de incidencia y de influencia. Y resulta que él contestó en una forma muy arrogante y dijo: eso no lo lee nadie. Perfectamente. Lo que pasó después yo no te lo voy a decir, pero yo quiero decir con respecto a los bichos, si los bichos no representan nada aquí, ¿por qué ha traído tantos comentarios? Cada vez que se habla de la fuerza, pero eso no significa nada. Pero entonces, ¿por qué tenemos un mes hablando de que Vinicito dijo nos vamos y no nos vamos? Si eso no representa nada y si eso es una minoría, ¿por qué tiene a tanta gente preocupada? Esa es una de las principales corrientes de opinión del país. Entonces tú les reconoces a ellos su influencia. Hasta y más como que aliado también. Pero los bichos hablan más que el comité político del PLD. Bueno. Porque el comité político del pero PLD con incidencia. ya no hace rueda de prensa. Pero habla con incidencia, porque el comité político ni siquiera apoya a su gobierno. No he visto el primer comunicado apoyando un tema importante, la gestión en tal sentido. De nada, de nada. El comité político lo único que se preocupa, quiénes son los miembros del comité político. Los bichos están por encima, ¿verdad?, de eso, en materia de opinión pública. Por suerte alguien le hace el trabajo. Mire, reconocieron a Julia Álvarez. Qué bonito está eso, seguro. Y ese es un estímulo, ¿no?, para los jóvenes, porque en el sistema político dominicano se ha vendido la idea que escribir no significa nada ya. Yo creo que sí. No, escribir es importante. Hoy hablaba yo en el 70, José Israel y Didier tuvieron la visión de hace 40 años casi de escribir un diccionario en creol. Lo escribió Didier y lo editó Taller. Vieron lo que venía, es el segundo idioma que hay aquí ahora. Decía José Ingeniero: el vicio más grande que tengo es leer, porque tengo que dejar de trabajar para hacerlo. Vamos a Energía TV. Usted comenzó con Energía TV. Señor, Energía TV tiene el placer de contar con la presencia de Celso Marrancini y Pérez. Gracie de la Cruz y Rafael Grullón nos hacen a nosotros sentir mal a veces, porque ellos son periodistas y a veces los periodistas son primero periodistas que cualquier otra cosa. Nadie nos va a perdonar, según esos principios periodísticos, tener a Celso Marrancini y no tratarle la noticia. Celso, bienvenido. Gracias. Okay. Sabemos que lo que queremos siempre en Energía es aportar. Sí. Pero hoy, desgraciadamente, vamos a utilizar el programa para hablar de algo que nos llenó de sorpresa. Un empresario que, frente a la imposibilidad de resolver el problema eléctrico, el gobierno se ve obligado a acudir a su asistencia. El presidente Fernández le nombra administrador de la CDEE y lo deja tranquilo en la medida que puede y la política lo permite ejercer ese cargo. Ahora resulta que alguien pone en tela de juicio esa gestión que todo el mundo reconoce, inclusive sus peores adversarios, de que hace una de las mejores dentro de lo posible y de la situación de la CDE. ¿Cómo tú te sientes con los resultados de esa auditoría o lo que dicen que dice esa auditoría? Mira, yo lo primero que me siento muy satisfecho por la cantidad de apoyo que yo he recibido, no solamente en esta oportunidad,
porque esto se repite de la misma gente que yo demandé en su momento, que tuvieron que pedir excusas públicamente y que tuvieron que pagar mis abogados. Esto ha sido una campaña dirigida por Radamés Segura, vamos a estar claros. ¿Y por qué? Porque definitivamente Radamés Segura llegó a pensarse que la sede era de él. Y eso está tan claro porque quienes me han atacado, no ahora, no, durante 5 años, porque yo creo que yo soy el único exfuncionario que 2 años después de haber dejado la posición se le sigue atacando. ¿Y qué daño tú le hiciste a Radamés Segura? Simplemente organizar una empresa que convirtió en un partido político. ¿Y que le hizo? ¿Tú no actuaste en contra de él? Porque esa no era mi función. Mi función era restaurar la CDE. Y hay algo, Julito, que yo voy a... que tú sigas y tú no te sientes, aunque tú digas me siento satisfecho, con la edad que tú tienes y la experiencia, tú no sabes que el te quiere te va a apoyar y el que no te quiere nunca te va a querer. Celso, pero Radamés como que está muy ocupado para eso, porque él anda recorriendo el país en campaña. Bueno, tú sabes que tú puedes recorrer el país, tener otros que te hagan el trabajo. Tú eres un periodista muy sabio. Entonces, oye, el único vicepresidente de la CDE que tuvo que manejar la CDE bajo un acuerdo con el Fondo Monetario fui yo. Pero eso fue tan así, que esto lo voy a decir por primera vez, porque nunca lo había dicho. Cuando el fondo le exigió al gobierno que subiera la tarifa en junio del 2010, en un 9%, si no, aquí no entraban 500 millones de dólares para estabilidad macroeconómica, y hay que recordar el problema que se venía arrastrando de la quiebra del mundo. A mí se me obligó a firmar lo que se llama en el lenguaje del fondo, un side letter, que es una carta adicional que no se publica. Primera vez que un vicepresidente ejecutivo de la CDE tiene que firmar con el equipo económico. Y yo tuve que firmar para asegurarle al fondo de que ese 9% se iba a subir en el mes de junio y el gobierno recibir 500 millones. A mí nunca se me dio el subsidio completo. ¿Por qué? Porque había que cumplir con el 4% del déficit. Y yo recuerdo en el año 2009, cuando se iba a firmar la carta con el fondo en Turquía, a mí se me llama desde Turquía y se me pregunta cuánto es el déficit para el 2010. Y yo digo 750 millones. ¿Cuánto me dieron a mí? 362 millones. ¿Por qué? Porque el fondo dijo el 4, 3.2 había que repartirlo entre Hacienda y el Banco Central. Y como el que no estaba allá ni firmaba carta, le dieron un 8. Pero con todo y eso yo mantuve la estabilidad del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque yo hice importantes ahorros. ¿Por qué? Porque yo llegué con la mentalidad del gerente, no del empresario. Yo nunca me llamé empresario en la CDE. Yo siempre me dije gerente. Celso, mira, está muy claro eso, pero hay una auditoría, hay una emisora que tiene una programación especial desde hace un mes dedicada a 2 personas. No, a la muerte de William Hanna. La Z no está contenta con usted. ¿Perdón? La Z no está muy contenta con usted. ¿Y qué hago? No, siga. Porque usted dijo una emisora, es la Z. Ah, la Z. Todo el día que se muere William Hanna, que todavía no ha muerto, y que Celso Marrancini, sí, que ya le ganó un pleito, siguen peleando. ¿Es por la auditoría o porque lo mandó Radamés? No, por las dos cosas. Pero esa auditoría no son de irregularidades mías. A quien hay que demandar por esa auditoría, y no son irregularidades penales, son irregularidades administrativas que se venían arrastrando. Pero esas son las irregularidades que me dejó Radamés Segura, no son las mías. Ahora, yo sí corregí irregularidades penales del estado financiero del 2009, como era el no cumplimiento de la ley 340. Eso sí es penal. Otro problema que también penal, el hecho de que el subsidio que se le daba a las distribuidoras se entraba por la CDE como un ingreso. La CDE tenía beneficio y la CDE se lo prestaba a las distribuidoras y le cobraba intereses. Otro, el no entregar las acciones al FOMPER, que nunca en la vida se le habían entregado las acciones que por ley mandaba entregar. Entonces realmente esas irregularidades no son mías. Y lo interesante de todo esto, Julio y Rafael,
es lo que dice el auditor actual de la CDE, que se hicieron grandes avances, que ya en el 2011 había opinión de los auditores en cuanto a las EDES, porque hay que recordar que en el 2009, como resultado de exigencias contables que se le aplicaban a las distribuidoras y a la CDE, había que hacer estados auditados conjuntos. Y entonces había una exigencia de que había que hacer una auditoría, un levantamiento de todos los activos del sector eléctrico. Y eso cuesta muchísimo dinero. Y eso lo dice el auditor actual de la CDE, que la no opinión de los auditores por esa razón se va a mantener no solamente en el 2010, en el 11, en el 12, en el 13 y en el 14. ¿Por qué? Porque para eso se requiere muchísimo dinero. Nosotros empezamos ese trabajo y lo ha continuado Rubén Bichara. ¿Cuántos años tuviste en la CDE? Yo tuve 3 años, exactamente. ¿De qué fecha a qué 18 de agosto del 2009, 18 de agosto del 2012. Bien, en esos 3 años, ¿qué periodo abarca la auditoría? 1 año, pero ¿cuál? Entonces, el 2010. Que en la conclusión de la auditoría, ¿qué acusación hay? ¿Tácita o expresa? Ninguna. Acusación no hay ninguna. Y realmente, si tú te vas a la auditoría del 2009, que es la auditoría de la gestión de Radamés Segura, realmente todas son irregularidades de Radamés Segura, no nuestras. No hay una irregularidad adicional, todo lo contrario, hay menos irregularidades. Y si es así, ¿quién publica eso? ¿Quién lo publica? Lo publica la Cámara de Cuentas, pero está en todo su derecho y es cierto. Esas irregularidades... ¿Y tú no tienes queja con la Cámara de Cuentas? En absoluto, eso es cierto. Ni tiene ningún interés en detractarte esa auditoría en este momento. ¿Detractar en qué sentido? Detractarte. Hacerte daño. La auditoría de la Cámara de Cuentas. En este momento. Imposible, pero si la auditoría la solicité yo junto a la Cámara de Cuentas. No solamente le solicité la auditoría de la CDE, le solicité a la Cámara de Cuentas. Por primera vez, un vicepresidente le dice, yo quiero que ustedes me nombren una firma para todo el sector, para yo poder trazar el camino de la recuperación del sector. No me busquen auditores diferentes, porque yo necesito saber qué es lo que hay en el sector. Y la auditoría deja ver que es un arrastre de lo viejo. Por supuesto. O es una conclusión que hay que sacar leyendo. Es un arrastre de lo viejo, sin muchas cosas de lo viejo, porque se fue haciendo mejorías como se han seguido haciendo. Como lo dice el auditor actual de la CDE, que era subauditor en la gestión mía. Pero tú lo que no estás diciendo es que tú le tapaste cosas a Radamés. No, yo no le tapé nada. A la auditoría está ahí, yo no tengo nada que tapar. No, que tú le arreglaste algunos entuertos. Pero eso fue que yo fui a arreglar entuertos, si no, imagínate. Eso fue que yo fui. Indudablemente, lo primero que yo hice fue suspenderle el contrato del Maharichi, que era su oficina política, y la pagaba la CDE. ¿Y qué interés puede tener Radamés a esta altura del juego de propiciar una campaña en contra de Celso Marrancín? Radamés no soporta que el grupo que estuvimos ahí, porque uno no puede personalizar. Él no soporta que se hizo un trabajo definitivamente. Usted lo dice por el comentarista de la Z, que es del sector de... Bueno, si usted lo... Ahí que usted le atribuye esa conectividad. Por supuesto. Porque él puede tener una posición independiente en ese programa. ¿Usted cree que de Radamés Segura? Usted es un periodista muy viejo. A usted no le hacen cuentos. Mire, ¿cómo te va a enfrentar esas acusaciones que le hacen en la opinión pública? Igual como lo enfrenté la vez anterior. ¿Usted vuelve a los tribunales? No, ya yo notifiqué a la Z y a Rosendo Tavares ayer. Y yo voy a seguir notificando. Todos los días va a llegar una notificación a uno diferente. Celso, no hay muchas razones. Hay una razón. Julito, hay algo. Espérate un momentico. Que yo quiero que los televidentes de ustedes oigan. Yo creo que en este país hay que romper esta tradición de que un micrófono se convierta en una ametralladora moral. ¿Por qué? Una ametralladora moral porque simplemente ese señor o me ganó un caso o simplemente no me dio lo que yo quería o no simpatizo con él. O sea, eso no puede ser. Y yo creo que debe llegar el momento en que los empresarios y el gobierno enfrentemos seriamente esa situación. ¿Por qué? Porque un micrófono puede servir para construir y puede servir para destruir. Y tú decías ahorita que la Z tiene una campaña
para matar a William Hanna toda la mañana. y para mí. O sea, desde el 11 de julio no hay un solo día que la Z no haya dicho mentiras, no haya proferido insultos de todos los tipos. Pero hay que recordar que el señor Álvaro Arbelo fue tan osado de decir que yo me robé 70 millones de dólares y lo tenía en efectivo en mi casa. Después fue a mi oficina a pedirme excusa junto con Bienvenido Rodríguez. Después tuvo que pedirme excusa públicamente y Bienvenido pagarme los abogados. Entonces realmente... Pero ya dejé a Álvaro fuera, que Álvaro está enfermo. ¿Enfermo? Ya. ¿De qué? Porque hay muchas enfermedades. Pero vamos a decir que sí, que está enfermo. Ya déjelo fuera de ese pleito. No, espérese. Yo creo que ya el pleito es con todos. ¿Por qué? Porque si usted está enfermo... Sí, pero hay algo. Yo te quiero no, yo recuerdo a Velasquito. Velasquito fue un hombre que adversó a Jorge Blanco de una forma... descarnada. Eso era a diario. Le contaba los segundos que le quedaban. Y cuando Velasquito se enfermó, Velasquito fue e hizo las paces con Jorge Blanco, porque cuando el Señor le da a usted la oportunidad de no morir de repente, de reconciliarse, y usted se reconcilia, usted aprovecha, se acerca con su familia, aprovecha los últimos días que le quedan, sus hijos, sus nietos, sus amigos, incluso si usted ha ofendido a alguien por cualquier razón, usted aprovecha y va y le da la mano, porque eso es lo que dice Dios. Eso es si usted está arrepentido de haber hecho daño. Pero quiero decirte algo. Yo tengo una sola razón por la que no tengo que aclarar contigo, que yo cuido de algunas cosas y no quiero que tú caigas en un error. El hecho de pensar que una posición es por encargo, a mí me preocupa, porque si tú hablas con el sector de Segura, vas a oír que ellos piensan que tú alimentaste a Nuria Piera. Sí, y eso es incierto. Yo nunca alimenté, lo mismo lo dice Euclides Gutiérrez, y yo recuerdo en una oportunidad, lo primero es que yo admiro a Euclides Gutiérrez. Euclides Gutiérrez estudió en la época de mi papá, que estudiaron Derecho los dos. Yo nunca tuve, incluso yo recibí una notificación por acto de alguacil de Euclides Gutiérrez para pagarle una deuda que la CDE tenía con la superintendencia, mucho antes de tener el inconveniente que él mismo, cuando yo le fui a llevar el cheque, me dijo, esta desgracia me la dejó Radamés Segura. Y yo le dije, vamos a resolverlo. Y deja de decir que yo le paso datos a Nuria. Y me dijo, yo nunca he dicho eso. Y le saqué una copia de una carta que él le mandó a Nuria, donde él me mencionaba, señores, ¿cómo yo voy? Hay que pensar que una persona con todos los problemas que yo tenía en la CDE, no voy a buscar problemas gratis, con un hombre a quien realmente yo respeto y aprecio, con todo lo que él ha dicho de mí, yo sigo apreciándolo. Euclides es un encanto de historiador, de oírlo. O sea, conmigo él no va a pelear. Ahí que se olvide que el pleito no es con él. Mire, nosotros le vamos a dejar una pregunta en el aire, que damos una pausa. Decía don Juan que no hay nada negativo que no tenga algo positivo. Yo creo que este debate que se está haciendo servirá al sector eléctrico, porque usted tiene de su, ¿no? El administrador llega y encuentra una cuenta por cobrar de 10 mil millones, 9 mil millones de pesos. Le da trabajo a los abogados para cobrar esa deuda, pero ahora más cobrado 5 millones porque no existen. Es así. Entonces, es así. El sector eléctrico está lleno de papeles y deuda, basura. Yo creo que esta es la oportunidad para limpiar todo eso. Vamos a hacer una pausa. Yo quiero que usted me hable de eso, porque usted sabe. Hay una pregunta en el aire de Rafael Grullón a Celso Marrancini. Vamos a darle paso añadiendo que cuando decía Rafael que a veces es bueno, que todo lo malo tiene algo bueno, a mí es bueno decir que en algún momento Celso Marrancini ha repetido que él es partidario de las auditorías, tanto en el sector privado como en el sector público, que el que se opone a una auditoría es sospechoso. Eso yo he escuchado en algún momento a Celso decir eso, que creo que la auditoría son el mejor instrumento para determinar una buena gestión. Es así, pero es tan así, Julio, que yo solicité las auditorías a la Cámara de Cuentas, y ahí están los documentos donde nosotros le solicitamos a doña Licelot, en sus funciones de presidente de la Cámara de Cuentas, no que audite el 2009, que audite el 2010, el 2011 y el 2012. O sea, realmente un empresario está acostumbrado a eso, sobre todo un empresario como yo, que tengo socios,
que tengo que ser transparente. Yo tengo socios de hace 30 años, de los cuales me siento tremendamente satisfecho de la relación que tengo con ellos. Y me busco no una firma de auditoría complaciente, no. Me busco a una KPMG, a un Deloitte, compañías que realmente te aplican lo que dicen las normas contables internacionales. Rafael, en cuanto a tu pregunta, sí, es cierto, y eso nosotros lo encontramos en el sector. Sobre todo, habían dos casos críticos. Las tres distribuidoras tenían casos críticos, pero tú tenías EDET, por ejemplo, que hay que recordarse que acababa de pasar en el 2008 de TCW al Estado. En EDET tú te encontrabas media distribuidora perfecta, había 300,000 clientes que se cobraban regularmente, pero tú tenías otra distribuidora que era del PRA, a donde TCW no invirtió un centavo. Y hay que recordarse la cantidad de personas electrocutadas que murieron en esos barrios PRA de este, hasta que nosotros cambiamos todo el cableado y cambiamos una práctica asesina, que era la siguiente: se iba la luz por un cortocircuito, esperaban 2 minutos y volvían y la metían, sin importarle cuál era la causa del cortocircuito. Hay que recordarse en una ocasión que 2 jóvenes recién casados que trabajaban en el periódico Hoy murieron como consecuencia de eso. Y yo prohibí eso. Yo dije, no señor, cuando se cae un sector, va a una brigada y revisa a ver cuál es el problema, y después que estemos seguros de cuál es la causa, entonces se vuelve y se le devuelve el servicio energético. Y eso encontramos en Edenorte, por ejemplo. Habían 750,000 clientes, pero solamente se cobraban 300,000. Edesur no había esa diferencia tan grande, pero la había también. Ahora, el problema de eso es que tú dices con mucha razón, hay 5,000 millones, de esos 5,000 millones se lo damos a los abogados y solamente cobran 5 millones. Ahora, ese proceso de limpiar eso es un proceso que tiene que ser muy cuidadoso, porque uno no sabe lo que de eso es cobrable o no cobrable. Entonces yo no creo que uno puede venir de un plumazo y decir, esto ya no sirve y lo borro, no. Sí, pero cada vez que viene una auditoría encuentra esa distorsión. Entonces, ese es parte del proceso de saneamiento administrativo. O sea, tú tienes que entregar eso a una empresa, no abogados, no, tienes que buscarte una firma de auditores y decirle, mira, yo encontré aquí 5,000 millones, yo he hecho este esfuerzo de cobro. Buscar las firmas de abogados que le certifiquen que eso es incobrable, y todas las empresas tenemos que hacer reservas de incobrabilidad, todas las tenemos que hacer, porque incluso nos los obligan las normas contables. Definitivamente, como en el Estado, las normas contables muchas veces no se aplican, pasa eso, de que tú vas, no a la CDE, a cualquier institución del Estado que tenga que cobrar, vete a la CAS, por ejemplo, y yo te voy a decir que el problema de la CAS debe ser peor. ¿Por qué? No porque sean mal administradores, sino que su problema de corte es mucho más difícil que el del sector eléctrico. Tú te imaginas la dificultad de cortar el agua. Hay que ir y cortar un tubo, reponer un tubo. En la CDE, por lo menos ya tú puedes hasta telemedir clientes, tú puedes cortar al cliente a distancia. Hay una serie de tecnologías que van mejorando el sector. Entonces yo creo que simplemente hay que seguir. Ahora, otra de las grandes molestias que tienen a los que yo sustituí es que ellos hubiesen querido que la relación entre la administración actual y yo fuera mala. Todo lo contrario. Por primera vez. ¿Y quién? Que ellos hubiesen querido que la relación entre la administración actual y yo fuera mala. Y no ha sido así. Ha sido una relación de cooperación. Se creía que había una guerra. Exactamente. Y yo no he proferido una sola palabra en contra de la administración. ¿Y tú compartes todas las medidas de esta? Puede que yo no las comparta, Julio, pero realmente tampoco puedo estarlas criticando. Yo creo que el problema eléctrico... Puedes no compartirla, pero no la combates. Óyeme, hay cosas que tal vez yo podría hacerlas diferentes. Ahora yo no puedo decir que la están haciendo mal, porque esa es la diferencia. Yo puedo no estar de acuerdo cómo tú conduces el programa, pero tú puedo decir que no lo conduces mal. Entonces, lo mismo. Mire, vamos a venir a la actualidad, porque no se puede ir sin la actualidad. Claro. Por ejemplo, ya vamos al final de los contratos. El lanzamiento, ya se han gastado casi 300 millones de dólares en las plantas a carbón. Es decir, el préstamo va a ser menor. Pero eso ha llevado a la reconvención, ¿no? El sector eléctrico se está moviendo en el sector privado.
y ya se están planteando contratos de renegociación con la Tú diste una Coyentri. noticia, espérate, tú diste una noticia ahora mismo que ya se han gastado. No se han invertido. Se han No gastado, invertido. invertido. ¿Y de dónde? Pero de todo lo que se está presupuesto. haciendo en la planta ¿El carbón. presupuesto nacional? Sí, sí, está asignado. Así que en vez de coger 600, 2000 nada más vamos a Mientras coger. más el Estado invierta. No, son los 2.000. Ahora, eso es por etapa. Ya. Eso no es que hay que buscar los 2.000. Adelante. Entonces se está planteando, la Coyentri se va a reconvertir, ¿no? Y se está planteando un nuevo contrato. ¿Qué usted cree de eso? Mira, yo creo que hay que reconvertir Coyentrix, eso ha sido... Que además Coyentri en los periódicos, porque parece que la compañía tiene otro nombre. no, se llama Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís. Hace años que no Pero se es con esa que deben Pero firmar. todo el mundo la conoce como Coyentrix. Sí. Realmente sí hay que reconvertirla, porque aquí hay dos hechos históricos que la población tiene que reconocer. Número uno, la entrada de Quisqueya 1 y Quisqueya 2 ha cambiado el sistema eléctrico nacional. El precio en el mercado spot bajó 6 centavos el kilovatio. Y la construcción de las plantas de carbón van a bajar todavía mucho más el costo de generación. O sea, yo creo que son pasos importantísimos dentro del sector eléctrico, que hay que reconocerlos. Y volviendo al tema, yo siempre decía, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, que el problema eléctrico no es de una administración, ni es de un gobierno, que el problema eléctrico es del país. Por eso le dije desde el primer día a Rubén Bichara, con quien yo, diferente a Radamés Segura en el año 98, yo no conocía a Radamés Segura cuando yo me fui del Consejo de Administración de la CDE, no lo conocía. A Rubén Bichara yo sí lo conocía, porque yo trabajé en un consejo honorífico de empresarios, en un proyecto muy interesante que él tenía en la antigua Corporación de Fomento, que era de incubadoras de empresas. Así que habíamos trabajado juntos, después trabajamos juntos cuando él estuvo en EDESTE y hizo una excelente gestión en EDESUR, en el año 2004, 2005, 2006, por ahí. Realmente el problema del sector eléctrico fue la cabeza 2004, 2009, porque uno no puede ir a un sector a hacer política, uno tiene que ir a un sector a generar empleos, uno tiene que ir a un sector a resolver los problemas. Ese es todo el problema. Yo siempre he reconocido en quien yo sustituí que es un gran técnico, pero definitivamente nunca dio administración 101. Esa es la gran diferencia. Mire, y usted no ha conversado con los generadores para orientarlos, porque ellos se están oponiendo ahora de que las plantas a carbón y el hecho de que se haya aprobado en el Congreso, está en proceso de aprobación, de que la CDE vuelva a generar, de que eso va a distorsionar el mercado. Mira, con la libre competencia, o la competencia desleal. La competencia no la determina el que la CDE genere o no genere. La competencia la determina el control. La competencia la determina una superintendencia fuerte, un organismo coordinador fuerte, un organismo coordinador donde hay 5 miembros, el bloque de distribución, el bloque de generación, la empresa hidroeléctrica, la empresa de transmisión y la superintendencia. Eso es lo que determina la competencia. Además, este es un sistema que usted entra por mérito, y mérito quiere decir que el generador más barato es el que entra primero. Entonces yo no veo... pero ellos se quejan de que no se compra más energía por eso. Que no se compraba energía por eso. Que se compra menos energía porque el sector eléctrico no quiere llegar hasta a la que están en receso, porque la energía es más cara. Eso es una decisión de la administración, de la vicepresidencia ejecutiva de la CDE, que diga, yo voy a dar tanta energía. ¿Por qué en el sector eléctrico se da lo contrario a lo que dice la economía? Es decir, mientras usted más compra, más barato debe ser el producto. Aquí se da al revés. ¿Por qué? Yo creo que por la mala imagen del pago, básicamente. Esa pregunta es muy interesante, porque cuando yo llegué a la CDE, como usuario no regulado, yo le compraba a un generador, y yo me encuentro que yo compraba como usuario no regulado más barato que lo que él le vendía a la distribuidora. Y yo me senté con él a renegociar el contrato, porque yo le decía, pero no puede ser que yo, siendo un consumidorcito así, chiquitico, frente a lo que es una distribuidora, la distribuidora tú le vendas a un precio más caro. Y la respuesta fue, es que la distribuidora paga mal. Le digo, es cierto, pero tú cobras intereses por eso.
Entonces, yo creo que hay muchas cosas que resolver, pero sin mala intención. O sea, yo creo que es una negociación de las partes. O sea, si usted me pregunta a mí a cómo yo voy a vender mi producto y usted me deja venderlo al precio que yo quiera, yo se lo voy a vender al precio que yo quiera. Entonces, por eso yo hice muchísimas negociaciones con generadores que nunca lo dije públicamente. O sea, yo logré reducir sin violencia, con acuerdos de gerente y gerente. Jaina me bajó el costo en 75 millones en 3 años. De logramos bajar 440 millones de dólares. San Felipe 125 millones de dólares. ¿Cuál otra que así que yo recuerde? En total, nosotros logramos hacerle economías al sector eléctrico en 3 años de 2.000 millones de dólares y cumplir con el acuerdo con el fondo y por primera vez con las condicionalidades de los multilaterales que logró el gobierno recibir 700 millones de dólares gracias a eso. Celso, mira, cuando surgió el tema de Barry Gold, nos encontramos que la Barry, cuando iba a discutir con el gobierno el nuevo contrato, alegó que él tenía un financiamiento de un banco y tenía unos compromisos. Entonces, el contrato se hizo con Barry, no con el banco que financió a Barry. Sí. Pero el gobierno tenía que asumir los compromisos. La pregunta es, si tú tuvieras dinero propio o si tú tuvieras dinero que buscaras en el mercado de valores, ¿tú te meterías a generador si tuvieras la oportunidad? Indudablemente que sí. Que sí. Sí, es un excelente negocio. En cualquiera de las dos situaciones, con dinero propio, con dinero buscado. Es un excelente negocio. Bien, yo quiero darte 2 minutos porque tiene algo ahí que no quieres dejar de decir. Yo quiero leer esta nota porque la razón por la cual no hubo opinión de auditores fue la siguiente, y lo dice muy bien el licenciado Carlos Contreras. Estas salvedades que aplican a la CDE y las empresas distribuidoras, ya que las mismas no disponen de una tasación actualizada de los activos de larga vida. Las mismas se corregirán con la contratación de los servicios profesionales de tasadores independientes para realizar el inventario y el avalúo de la propiedad, instalaciones técnicas, mobiliarios y equipos de las empresas eléctricas. Sin embargo, debido al alto costo económico de estos servicios y la situación deficitaria de las empresas del holding, no ha sido posible el cumplimiento de las mismas. Dice el Contralor, cabe resaltar que esta situación se mantiene para los años auditados 2011-2012, que persiste en la actualidad y que en este sentido hemos tratado el tema en reuniones de trabajo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes nos han expresado su disposición a colaborar a través de financiamientos blandos para la solución de las mismas. O sea, que el simple hecho de la no opinión de los auditores no era una irregularidad, sino es el hecho de que no se ha podido determinar el valor del sector eléctrico en la República Dominicana. Bien, Celso, gracias por estar con nosotros. A ustedes, a los dos, gracias.